Bienvenidos a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Como sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo cuento yo, dentro de la SECIF se venían realizando unas conferencias presenciales mensuales en la Biblioteca de Castilla y León, sita en Valladolid. Debido a la pandemia, se suspendieron y vamos a intentar realizar algunas de ellas de manera online. Soy Juan Manuel Hueso y como criminólogo me gustaría exponer una visión de la criminología hoy en España y, por supuesto, hablar de algo muy importante para mí, las salidas laborales. Para situarnos un poco sobre cómo está la criminología en España, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben lo que le dice un criminólogo que acabó su grado a uno que lo comienza? Su hamburguesa, gracias. Después de este chiste malo, que bien podría servir para muchos graduados de diferentes estudios, no voy a ser pesimista, sino todo lo contrario. Confío que al finalizar mi exposición haya podido transmitir algo de esperanza y que esos criminólogos y futuros criminólogos que nos están viendo, en lugar de verse en esa situación, sepan que existen salidas y que pueden trabajar en lo que realmente les gusta y para lo que estuvieron formándose durante años. Siempre que trato un tema, me gusta empezar por el origen. Es importante saber de dónde venimos para ver dónde estamos y hacia dónde vamos. España fue pionera a nivel europeo con la creación de la Escuela de Criminología con el Real Decreto de 12 de marzo de 1903, aunque no comenzó a funcionar hasta 1906. Existieron algunos conatos previos, sin mucho éxito, como el Laboratorio Seminario de Criminología, creado por Giner de los Ríos en el año 1899, el cual era profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad de Madrid y para ello solicitó la colaboración del profesor Rafael Salillas. Este hace un resumen de las principales intervenciones en el indicado laboratorio durante los dos cursos de su vigencia que estuvieron a cargo del propio Giner de los Ríos, Bernaldo de Quirós, Llana Saguinaledo, Simarro, Cuello Calón y el propio Salillas. El acta de constitución de la Escuela de Criminología tuvo lugar el 20 de enero de 1906, nombrándose como director a don Rafael Salillas. En un primer momento era para la formación del personal directivo de prisiones, aunque podían asistir alumnos universitarios. Esta escuela fue objeto de amplios debates tanto en el Congreso como en el Senado 2 años después de comenzar sus actividades. Las críticas iban más bien dirigidas a cuestiones de tipo administrativo y sobre su efectividad, ya que eran escasos los alumnos que albergaba a pesar del prestigio de sus profesores. En el primer año se admitieron a 6 alumnos y en el segundo a 29. No obstante, no faltó quien salió en defensa de la misma. La Escuela de Criminología, poco después de comenzar a funcionar, adquirió un prestigio muy importante en el extranjero. Pero ante la falta de estudiantes se decidió crear de manera conjunta la Escuela de Criminología y la Escuela de Policía. La Escuela de Criminología fue de las pioneras a nivel internacional. Salillas quiso acercar la universidad a la enseñanza y formación penitenciaria, donde la labor de los funcionarios que pasaron por la escuela ayudó a humanizar las prisiones. Dejó de funcionar el 1 de enero de 1927. Con el Real Decreto Ley de 17 de diciembre de 1926 se suprime la Escuela de Criminología con promesas de una reorganización de la misma. Por decreto de 29 de marzo de 1932 se crea el Instituto de Estudios Penales, dependiente del Ministerio de Justicia, dedicado especialmente a la preparación de los funcionarios de las prisiones. La creación del Instituto de Estudios Penales fue obra especialmente de Giménez de Asúa y Antón Oneca. Prefirieron crear una institución nueva en lugar de reavivar la Escuela de Criminología, a fin de darle más extensión en cuanto al personal a formar, pues además de los funcionarios de prisiones debía impartirse enseñanza a los aspirantes a judicatura, al Ministerio Público, abogados, criminalistas, etc. El decreto de 26 de febrero de 1935 dispone en su artículo primero: en sustitución del Instituto de Estudios Penales se restablece la Escuela de Criminología creada por Real Decreto de 12 de marzo de 1903, en las condiciones que se regula en el presente decreto y dependiente de la Dirección General de Prisiones. De esta forma, se establecía que la enseñanza era para los alumnos que ingresan a la escuela por oposición y los cursos eran de 2 años. Con el Real Decreto de 7 de marzo de 1936 se suprime la Escuela de Criminología y restablece el Instituto de Estudios Penales, así como su anexo psiquiátrico y el Servicio de Biología creado en 1933.
Con el decreto de 18 de mayo de 1940 se da paso a la Escuela de Estudios Penitenciarios, extingue la Escuela de Criminología y el Instituto de Estudios Penales, y en 1943 se aprueba por decreto el Plan de Estudios y Reglamento de la Escuela. Tuvieron que pasar muchos años hasta que por fin se modifica el reglamento en 1983, pasando a depender de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que con las transferencias autonómicas quedó sin apenas actividad. En 2003, coincidiendo casualmente con el centenario de la creación de la Escuela de Criminología, se establecieron los estudios para la licenciatura en Criminología, así como su plan de estudios. Una vez que hemos visto de dónde venimos, vamos a ver dónde estamos. Por todos es sabido el gran peso que tiene el derecho en España, en concreto el derecho penal, ya que ha relegado en un segundo plano a nuestra querida criminología. Nada que ver con el modelo anglosajón, donde lo que es relativo al hecho delictivo se considera como criminología, mientras que en nuestro país se ha venido dando un trato casi como de ciencia auxiliar o complementaria del derecho. En España, antes del 2003, las universidades ofertaron los estudios de criminología como un título propio, después como una licenciatura de segundo ciclo y finalmente ha llegado hasta nuestros días, después de la adaptación de los estudios universitarios europeos con el Plan de Bolonia, y se ha fijado como un grado universitario. El nacimiento de la criminología vino de la mano de las ciencias jurídicas, por lo cual tuvo mucho peso en sus planes de estudios el derecho. Pero la criminología necesita de otras ciencias y del factor humano para entenderla de manera holística. Es por ello que muchas universidades ofertan estos estudios, muchas universidades que ofertan estos estudios adolecen de esa dimensión humana que necesita la criminología para el estudio del delincuente y de las víctimas de una manera integral. Se han fijado más en cómo castigar al delito a cómo prevenirlo, pasando por alto muchas veces algo tan importante para la criminología como es esa prevención y cómo funcionan los medios de control formal. Afortunadamente, esto está cambiando, especialmente en las universidades que incorporan de forma más reciente estos estudios a su oferta formativa. Y por un lado, van restando peso a las asignaturas que vienen del derecho, por otras que se acercan desde otras ramas como humanidades o ciencias naturales y se han ido incorporando asignaturas como neurocriminología, toxicología, biología, estadística, etc. De la misma manera, se han incorporado también más criminólogos a los equipos docentes de estos estudios. Gracias a ello, los nuevos egresados pueden ir teniendo una mayor conciencia de la realidad y las asignaturas se orientan más en profundidad a la figura del propio criminólogo. La criminología es una ciencia multidisciplinar, mucho más completa de cara al estudio del fenómeno delictivo de lo que puede ser el propio derecho o la psicología. Afronta los 4 pilares de este fenómeno: el delito, el delincuente, la víctima y el control social de una forma integral. Ha fusionado la psicología, el derecho, la victimología, la criminalística, la sociología, así como otras ciencias que le ayudan a comprender esta fenomenología de una manera más completa. Si bien la vocación es importante para elegir una carrera, en el caso de la criminología creo que es muy importante, aunque hay excepciones que confirman la regla, y hay magníficos criminólogos que acabaron en estos estudios casi por casualidad. Pero algo realmente importante es saber qué es la criminología. Las series televisivas como CSI han hecho más mal que bien a nuestra querida criminología, ya que han confundido al televidente y les han hecho entrar en el error de tipo a confundir criminalística con criminología. De hecho, una de las preguntas típicas a las que nos enfrentamos cualquier criminólogo cuando saben de nuestra profesión es: «Ah, criminólogo, eso es CSI, ¿no?». Pues no somos CSI. Además, en series de este tipo acude al aviso de un crimen el mismo agente que hace la recogida de muestras. Posteriormente investiga a los sospechosos, los detiene y todo ello en un tiempo récord, cuando la realidad es totalmente distinta. Para empezar, en España, la investigación de un crimen corre a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que no necesariamente serán criminólogos. Después, serán unos agentes los que tomen muestras, otros los que las analicen en el laboratorio y demás,
y otros los que lleven la investigación y no necesariamente los que vayan a hacer la propia detención. Y por supuesto, no cuentan con equipos que les dicen en unos segundos, gracias a la muestra de un pelo o hasta el color de la ropa interior del delincuente. Ojalá. Así pues, criminología no es CSI. Es importante que cualquier futuro estudiante o quien ya lo sea le quede claro. Y conste que me he encontrado con alumnos que en primero de carrera aún no lo tenían tan claro. Los estudios en criminología nos van a aportar unos conocimientos en psicología, sociología, antropología, derecho civil, procesal, política criminal, investigación, criminalística, ciencias forenses, biología, medicina legal y forense, toxicología, lo que va a conferir al criminólogo un conocimiento multidisciplinar e integral para contribuir a la prevención, investigación, rehabilitación, análisis del delito, del delincuente y la víctima. Por lo tanto, estamos ante unos estudios con una visión de 360 grados de todo lo que hay antes, durante y después del delito, así como de las personas a las que les afecta y el control social del mismo. Que el criminólogo es una figura en claro auge queda evidenciada por la oferta universitaria que existe en España. Según el Ministerio de Universidades del Gobierno de la Nación, hay más de 21.000 estudiantes de criminología y el pasado curso se graduaron en torno a los 1.200. Bajo mi humilde opinión, es un poco incomprensible que tengamos esa oferta y demanda de estudiantes sin unas salidas profesionales más definidas. Como decía mi abuelo, ahora es cuando la matan. ¿De qué sirve tener tantos criminólogos si luego no les damos unas salidas profesionales? Pues voy a intentar ser un poco optimista y ofrecer algo de luz a este oscuro túnel. Lo primero que quiero decir es que estamos ante una profesión que, si bien tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX, pero estamos en unos estudios y una profesión relativamente recientes. Esto me recuerda a la situación que vivían también otros estudios como trabajo social, que a finales de los años 90 no veían salidas profesionales y, sin embargo, hoy en día están presentes en muchísimos ámbitos de la sociedad. Se encuentran en administraciones estatales, autonómicas, provinciales, municipales, en centros de menores, cárceles, hospitales y un largo etcétera. Por lo tanto, a la criminología creo que le pasará un poco lo mismo. Lo que ocurre es que tenemos una sociedad que necesita ver la necesidad de contar con criminólogos en diferentes ámbitos y debemos ser nosotros, los criminólogos, quienes tenemos que hacer ver y poner en valor nuestro trabajo. Seguro que no será fácil, pero estoy convencido de que al final habrá valido la pena. Dentro de este auge que está teniendo la criminología, vamos contando con asociaciones con un largo bagaje, como la propia Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, CISEG, y otras más nuevas, las cuales están haciendo mucho por la visibilización, la investigación y la divulgación de la profesión. Recientemente se han creado varios colegios profesionales. Si bien no es necesario estar colegiado para desarrollar la profesión, pero sí es cierto que deben coger protagonismo y ejercer mayor fuerza en las administraciones para reivindicar la figura y el reconocimiento de los criminólogos. Entiendo que son de reciente creación y que aún necesitan algo más de recorrido. En cuanto a la administración, ya hubo hace unos 80 años criminólogos, pero desapareció esa figura. Es necesario que se vuelva a contar con ellos. En estos momentos se está estudiando su incorporación a instituciones penitenciarias, pero no podemos quedarnos a esperar que sea la administración la que nos busque un hueco. Tenemos que ser nosotros los que nos forjemos ese hueco. Además de las salidas laborales típicas, entre comillas, que son un poco ficticias a mi entender, como son las oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad o instituciones penitenciarias, me voy a explicar un poco mejor lo que quiero decir con eso de ficticias. Alguien que haga criminología va a puntuar de la misma manera en unas oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad o instituciones penitenciarias que cualquier otra persona que haya cursado otros estudios con el mismo número de créditos. No se da más puntos por ser criminólogo que por ser graduado en matemáticas, derecho o química, por poner un ejemplo. Que no son unos estudios
que barenen más o menos que otros en unas oposiciones, así pues, no son los estudios que te den una salida en estos ámbitos. Si bien es cierto que tienen unos estudios que pueden ser bastante semejantes en algunas materias. Pero por el momento no tenemos ninguna oposición más allá de alguna testimonial en algún ayuntamiento que se haya dirigido en especial a los criminólogos. Espero que esto vaya cambiando a lo largo de los años, pero si son unos estudios con salidas profesionales, estoy convencido de ello, y como no estamos limitados por unas oposiciones concretas, tenemos todas las opciones que se nos ocurran. Debemos aprovecharlas. Tenemos que presentar proyectos para realizar una labor en diferentes ámbitos. Yo digo que nos tenemos que inventar y saber vendernos. Podemos realizar proyectos que encajan perfectamente en administraciones estatales, autonómicas, municipales, incluso más allá de nuestras fronteras. En oficinas de atención a víctimas, como asesores de organismos públicos, asesores de bufet de abogados, despachos de detectives, como peritos, directivos de empresas de seguridad privada, asesores en medios de comunicación. También podemos asesorar en los departamentos de recursos humanos, en mutuas, aseguradoras, en loss prevention, como compliance, y casi me atrevería a decir que los límites los va a poner vuestra imaginación. Debemos dirigirnos a nuestros potenciales clientes y explicarles todo lo que puede aportar un criminólogo. Somos profesionales que sabemos movernos junto a otros profesionales y podemos ser el nexo de unión entre diferentes departamentos como recursos humanos y asesoría jurídica, por poneros un ejemplo, ya que entendemos ambos idiomas y podemos hacer que fluya mejor la comunicación entre estos departamentos tan importantes en una empresa. Por otro lado, el criminólogo sabe, entre otras cosas, realizar planes integrales de seguridad, planes de emergencia y evacuación, sabe realizar análisis de riesgos y planes de prevención, así como la protección patrimonial, llevar a cabo contrataciones de personal realmente acorde a los valores de la empresa, investigando la capacidad de este personal. También tiene capacidades para complementar y optimizar los recursos del Departamento de Seguridad. Puede realizar labores como Compliance Officer. Habitualmente nos encontramos con abogados realizando estas funciones, pero los conocimientos multidisciplinares que tiene un criminólogo le aportan un valor añadido. O sea, en definitiva, tan solo tenéis que buscar vuestro hueco. Por otro lado, creo que es realmente importante la especialización. Habrá miles de graduados en criminología, pero si te especializas en algo, a ser posible en algo que te entusiasma, podrás marcar la diferencia y seguro que eso ayudará a desarrollar un proyecto interesante. Algo que también me parece importante son los trabajos en equipo. Bien con compañeros de nuestra disciplina o de otra, siempre tener una visión más amplia nos ayudará a vislumbrar el camino. Por lo tanto, os animo a que os pongáis a ello, a que echéis ganas, a que tengáis ilusión y que ese esfuerzo va, repito, a merecer la pena. Para concluir, y simplemente quiero daros 3 ideas básicas. Especialízate y no olvides realizar una formación continuada para estar al día y saber las necesidades de la sociedad. Repito, tenemos salidas profesionales tanto en el ámbito público como privado. La sociedad nos necesita, pero aún no lo sabe. Tenemos que ser nosotros quienes hagamos por mostrarles esa necesidad. El profesional de la criminología y ciencias forenses es un profesional con una gran formación, desconocido por la sociedad, así que hagámonos visibles. Y por último, un consejo. No intentéis ser mejor que nadie, sino la mejor versión de vosotros mismos. Muchas gracias por vuestra atención y espero haberos sido útil.